Dios nos bendiga, amigos de Iglesia Victoria, y de donde quiera que estén sintonizando en esta hora. Qué bueno que estén con nosotros en nuestro espacio de reflexión bíblica, donde nos vamos a acercar a la palabra de Dios y sacar de ella provecho para nuestras vidas. Amén, así es. Bien, ¿cómo están, mi gente preciosa? ¿Y cuánto están listos para acercarnos a la palabra del Señor? El Señor tiene una palabra especial para ti. Yo oro que tú abras tu corazón, que tú abras tu mente, porque el Señor tiene una palabra específica para ti en esta noche. Quisiéramos en esta noche pues hilar un poquito a lo mejor parte de lo que fue el mensaje del domingo, donde estábamos hablando de la importancia de tener un encuentro divino con Dios y la necesidad que tenemos todos nosotros los que queremos poder decir a boca llena que conozco a Dios, vivo para Dios, ¿no? Podernos acercar a Él y enraizar nuestras vidas como nunca en la persona de Dios. ¿Qué pasaje tenemos hoy para arrancar, mi hermano? Pues yo tengo el pasaje de Jeremías 17, si pueden ir conmigo, buscarlo, Jeremías 17, y lo voy a leer a partir de los versículos 7. Dice: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Esto es el Señor hablando. Versículo 8. Dice: son como árboles plantados a la orilla de un río. Extiende sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa daño. Sus hojas siempre están verdes. Todo el año dan fruto. Qué precioso pasaje, ¿eh? Así es, y no solamente con el versículo 8 que arranca con el pero, ¿no? Siempre decimos en la Biblia que cuando hay un pero, casi siempre va después a veces de algo bueno. Así es. Pero en este caso es inverso, ¿no? Donde el pero está antecedido por algo negativo, donde leemos en el versículo 5, esto dice el Señor, y no de ningún modo bonito, pero aquí viene, dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Qué grave tentación tenemos nosotros de apoyarnos y de poner nuestra confianza en simples. Y sabemos que Dios lo menos que tiene es simpleza. Servimos a un Dios no complejo al punto donde no sabemos cómo del todo abordarlo, pero tan complejo que cuando leemos que no tiene principio ni fin, solamente esa declaración nos hace pensar: Dios es mucho más grande que cualquier mortal que nosotros pudiésemos tener a mano. Y cuán fácil nos es nosotros poner nuestras miradas sobre los seres humanos. Dice: no pongas tu confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. De estas personas que confían en simples humanos, dice, son como los arbustos raquíticos. Esta es la nueva traducción viviente. No, son como arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro. Yo tengo la versión lenguaje actual. Dice: son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán el agua, pues viven en tierra árida donde nada crece. Así es. Este pasaje nos habla mucho acerca de la confianza, y quizás a veces uno oye de la confianza, pero uno no tiene una definición clara de qué es confiar. La confianza es la seguridad o la esperanza firme que alguien tiene en otra persona, en un individuo, como tú estabas diciendo. No es en cualquier individuo que nosotros tenemos nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta sobre ese Dios todopoderoso que todo lo sabe y que nunca nos fallará. Y sinónimos de confiar, y me gustó mucho eso, es fiarse, es esperar, y me gustó mucho este sinónimo, es abandonarse. Cuando tú tienes confianza, tú te abandonas en los brazos de papá, tú te abandonas en los brazos de Dios, porque tú sabes que Él es el único que puede sostenerte y guardarte en todo momento, en nuestros momentos verdes, en nuestros prados hermosos,
pero en nuestros valles de sombra y de muerte. No hablas de esa confianza, me recuerda una historia que yo he compartido antes desde el púlpito con respecto a nuestra primogénita, Rebeca. No, Rebeca cuando era pequeñita, tenía que tener algunos 3 años de edad. Ella le gustaba, como todo niño, saltar sobre la cama. Y estaba ella en un momento determinado saltando sobre la cama y la veía gozosamente saltando, pero obviamente yo preocupado como padre, al fin, le digo, Rebeca, siéntate, deja de saltar en la cama que te puedes caer y dar un mal golpe. Y ella se sentaba por un ratico, pero bien no quitaba la vista y estaba de vuelta de pie, saltando sobre la cama. Y bueno, me conecto con su gozo. Y le digo, está bien, salta y salta hacia la orilla y brinca hacia mí que yo te voy a atrapar. Y ella venía saltando en la cama y cuando llegaba a la orilla saltaba al vacío. ¡Pah! Y con muchísima confianza. Con muchísima confianza. Sí. Su papá, que la ama con adoración, le estaba diciendo salta que yo te voy a atrapar. Y yo la paraba y bueno, la ponía de nuevo en la cama y ven, de nuevo salta. Y ella venía saltando y se tiraba al vacío. Así se repitió el ejercicio varias veces. En uno de esos saltos, Rebeca saltó y no sé cómo fue, chocó con mi pecho, rebotó, iba camino al suelo, vi un pie por aquí arriba y agarré el tobillo y la agarré y la cabeza estuvo así de chocar con el suelo. Cuando yo la invierto y la cargo y la miro, ella que bien no podía hablar a esa edad, no pudo articular lo que su rostro estaba reflejando. Y era básicamente, papi, casi me dejaste caer. Y esa historia yo se la he hecho ya a ella grande y la he acompañado de una enseñanza que yo pienso es muy pertinente para nosotros. Y cuando yo le hacía ya la historia a ella grande, le decía, mira mami, yo te amo con locura. No haría nunca algo adrede como para herirte, para hacerte quedar mal. Pero déjame decirte, yo como humano no soy perfecto y pudiese fallarte de alguna manera en que tú quisieses en un momento determinado, yo dé la cara por ti, por alguna razón, no esté yo a la altura de satisfacer tus expectativas. Y a eso yo le añadía, pero mi amor, te quiero decir, si hay alguien en esta vida que nunca te va a fallar, que no es un simple humano como lo soy yo, sino que está por encima lleno de los recursos que tú necesitas para tu día a día, ese alguien es Dios, ¿no? Y yo quiero que enfaticemos en esta noche nuestra necesidad honda, profunda de confiar en Dios. Claro, yo entiendo, nosotros tenemos, no es que somos descuidados, ¿no? Y desatendidos de todo el mundo, y solamente Dios tiene que ser la fuente principal de confianza de nosotros. Pero claro, tengo que confiar en mi esposa, tengo que confiar en mis hijos, tengo que confiar en las personas que se han ganado un espacio, un lugar en mi corazón. Pero sabiendo que todas estas personas, aún mi esposa, aún un hijo, aún un pastor, aún un amigo, aún un padre, todos por su simpleza, su naturaleza simple, tienen la capacidad de desilusionarnos. Dios nunca te va a desilusionar. Dios está ahí para ti. Dice el versículo 7, pero bendito es dichoso, privilegiados, agraciados son aquellos que ponen su confianza en el Señor. Realmente es una dicha, es un beneficio confiar en el Señor. No es una carga, no es una tortura. Me fascina estos versículos. Así es, dice ese pero, entonces después de decir, miren, o sea, está lejos de ustedes confiar en simples humanos, pero los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza, que así es, el Señor tiene que ser nuestra esperanza y nuestra única esperanza, máxima confianza. Son aquellos que confían en el Señor, son como árboles plantados junto a la ribera de un río cuyas raíces se hunden en las aguas. Hoy vamos a ver algunos pasajes paralelos donde hay el mismo cuadro y alusión al árbol con sus raíces y a la fuente de agua que le alimenta.
Dice, ese árbol está sentado cerca del río, de la fuente, cuyas raíces, cuando se conecten a esos manantiales, a esas corrientes de aguas, va a estar nutrida, provista de lo que necesita para levantarse, cobrar verdor, dar sus frutos, que sus hojas no se sequen y que pueda dar sus frutos. A pesar, como dice este versículo, de que pueda haber un calor. Y ese calor uno lo puede ponerlo en nuestras vidas como problemas, así es, como dificultades, como enfermedades. Cuando nuestras raíces están profundas en el Señor, puede venir la tormenta más fuerte, así es, pero estamos tan arraigados, enraizados, no en nosotros, así es, no en un hombre como en estos primeros versículos, no en un pastor, no en un sacerdote, no en nadie, mi hermano. Es un daño terrible cuando ponemos nuestra vista en un mortal. Pero cuando tenemos nuestra vista, nuestra fe, nuestra confianza, como decía esa definición de confianza, es entregarte al Señor. Van a venir dificultades, como la palabra nos lo dice, y como a nosotros en nuestra vida terrenal hemos tenido dificultades y retos, pero nuestro árbol está cimentado, nuestras hojas están verdes, no por algo que yo pueda hacer, sino por lo que Él puede hacer al yo estar conectada, interconectada con el Señor. Cuando ese árbol está conectado, cercano a ese río, esa fuente de vida, sus raíces, dice acá, se hunden en las aguas. Cuando tú piensas en algo que está hundido, uno entiende que está tapado, está cubierto, está por debajo de la superficie, no está por los tobillos, no es por las rodillas, no es por la cintura, no es por el pecho, ni siquiera por la boca. Alguien que está sumergido en las aguas de Dios, que es lo que Dios espera de nosotros. Una entrega y un compromiso total. No 10%, no 20%, no 40%, no 50%, totalmente invertidos en la presencia de Dios, porque es cuando nosotros nos invertimos en esa presencia de Dios, como dice ese mismo versículo, a esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de la sequía, porque el calor llega, ¿no? El calor llega. La época de sequía donde el agua no está cayendo en proporciones normales, sino escasamente, en esos momentos de calor, de sequía, si tenemos nuestras raíces conectadas al Señor, si estamos sumergidos en la presencia del Señor, vamos a pasar el mal momento, vamos a sobrevivir la etapa, el trecho de tiempo que tengamos que pasar hasta que las cosas se normalicen. Así es, dice en esta versión, en el versículo 8, me gusta también como dice aquí, dice extienden. Modesto estaba hablando de que se hunden, que se sumergen, pero aquí está hablando de extienden sus raíces hacia la corriente. Es como hacia allá está mi fuente y hacia allá yo voy a correr. Y el Señor te dice en esta noche, extiéndete más allá. Y tú puedes decir, wow, pero Joyce, ¿cómo yo me puedo extender? Tú te puedes extender en el Señor leyendo su palabra, leyendo la Biblia. Tú puedes extenderte en el Señor pasando tiempo en oración. Orar es hablar con el Señor, así como estamos hablando contigo y yo hablo con mi esposo. Eso es orar. Sí. Orar es ser transparente. Orar es tú poderle decir al Señor, Señor, no entiendo esto, ayúdame, me siento frágil. Así es que tú puedes extenderte y sustraer esa agua que es la que te va a sostener en los momentos difíciles. La versión que tú estás leyendo habla acerca del temor. ¿Tú pudieras leerlo? Del temor. Dice, a esos árboles no les afecta el calor, ni temen
a los largos meses de sequía. Temor. El temor es algo el cual nosotros los seres humanos luchamos. Y te quiero decir que el enemigo le fascina utilizar el temor en contra de uno, porque el temor paraliza. El temor no proviene de Dios. Sí puede haber y no quiero utilizar la palabra, bueno, hay un temor de que te ayuda a prevenir una situación, porque uno no es que uno sea, él es Superman y yo la Mujer Maravilla, y me voy a tirar de un techo y yo no temo, igualito. No es que yo voy a ser imprudente, pero el temor cuando está envuelto con miedo, cuando envuelve ese terror, que habla la palabra del terror nocturno, son las pezuñas del enemigo, y tenemos que tener cuidado con eso. Cuando tú sientes que venga esa ola de temor a tumbarte, tú vienes y contrarrestas ese temor. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Cuando tú te sumerges, cuando tú te arraigas y tú buscas de esa agua, tú puedes venir en contra del temor. Sí, pero cuando tú hablas de esa otra versión que habla de extendernos a Dios, pienso en los árboles, que de manera natural busca la fuente del sol. ¿No? Los árboles, inclusive quizás desplazándote por algunas avenidas, por las avenidas, vas a notar árboles que están como torcidos. Todos mirando hacia el mismo lado. Y es torcidos hacia la salida del sol, hacia donde el sol está más fuerte, y usualmente no se inclinan hacia su lado débil, por así decirlo, aunque el sol de débil no tiene nada, sino que siempre apuntan hacia la salida del sol. Nosotros, cuando nos dirigimos a nuestra fuente de poder, de fuerza, de sabiduría, de ánimo, de sustento, de provisión, ¿no? Nosotros vamos a estar bien parados, balanceados para el día malo. Porque la Biblia nos dice, ¿no?, que hay días malos. Todos pasamos días malos. Y es por eso que dice aquí que cuando el día de la sequía y del calor llega, ese árbol que digamos esté a 50 metros del río, si no le cae agua directamente, ¿no?, si el calor comienza, ¿no?, a sofocar las raíces, los tallos, las hojas, ese árbol, la única manera de sobrevivir, ya que no está recibiendo el agua que necesita, no el refrigerio, la brisa que necesita para mantenerse, no, en óptimas condiciones, necesita extenderse a través de sus raíces a la fuente, ¿no?, que le va a dar el agua que necesita. Cuando nosotros estemos pasando por una sequía financiera, laboral, relacional, de lo que sea, pero tenemos la capacidad de conectarnos por nuestras raíces al Señor, nosotros vamos a estar seguros, vamos a sobrevivir, vamos a estar mejor parados. Lo vamos a contar, de esa vamos a salir. ¿Cuántos no pasamos de situaciones laborales, financieras, relacionales, sentimentales, y decimos, wow, pero me voy a morir? ¿Qué va? No te vas a morir. Apóyate en el Señor. Descansa en el Señor, porque cuando descansemos en el Señor, ¿no?, y nosotros estamos conectados a la fuente que es el Señor, nuestras hojas se van a mantener verdes, y los demás van a decir, pero ¿y cómo es que estos árboles están acabados, podridos, raquíticos, ¿no?, y tú te mantienes con todo tu colorido verde? Que yo estoy conectado a la fuente, ¿no? Como dice aquí, y nunca dejan de producir fruto. Pero ¿y cómo va a ser cuando todos los demás árboles no tienen nada que alarle, no tienen frutos, no tienen ningún provecho? No, es que yo estoy conectado, mis raíces están conectadas a la fuente, a las aguas que alimentan mi ser, que aunque falte por acá, yo tengo una conexión a una fuente que nunca le falta, que nunca escasea, que nunca está corriendo baja, siempre tiene Dios para darnos. Amén. Y no es simplemente estar conectado, porque uno se conecta muy fácil cuando uno está en problemas. Cuando uno está en crisis es cuando uno más busca de Dios, cuando más sensible está espiritual. La clave
para que tu árbol esté fuerte, para que tu árbol esté enraizado, seguro, en contra de toda corriente o todo viento fuerte, es que tú estés 24/7 en dependencia con el Señor. No es como McDonald's, que yo voy, un fast food, es rápido. Eso no funciona así. Esas raíces le toma tiempo crecer, le toma ese tiempo llegar hacia las corrientes de las aguas. Entonces, en estos momentos de dificultad, este es un buen tiempo para acercarte al Señor. Pero cuando todas estas dificultades del COVID-19 pase, porque sé que todos estamos con la cabeza así, yo te animo a que tú sigas tomando de esa fuente, que tú sigas conectando y conectándote a esa vida que solamente Jesús puede darnos. Quisiera ir también al Salmo 1, si tienen sus Biblias ahí, vayan conmigo al Salmo 1, que es un pasaje donde más o menos está trazando un paralelo con esto que acabamos de leer en Jeremías 17, Salmos capítulo 1. Dice el salmista, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino, ¿no? Y este sino es casi sinónimo de un pero, ¿no? Sino el contraste entre lo anterior dicho, claro, de aquellos que andan en consejo de malos, que andan con pecadores, que andan con burlones, sino, qué placer, qué alegría aquellos que se deleitan en la ley del Señor. Aleluya. Meditando en ella día y noche, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Una vez más, ¿no? Me parece como una fotocopia, un copy-paste de lo que decía Jeremías. Así es. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente que es Dios, nosotros cuando estamos cercanos a las orillas de ese río, que es la que nos provee lo que necesitamos para mantenernos con el vigor y la vida que necesitamos, vamos a dar frutos. Amén. Nuestras hojas no van a perder su color, ni se van a desboronar. Todo lo que nosotros hacemos, los que nos deleitamos en el Señor, esa es la clave, y en la ley del Señor, no en la palabra de Dios. Recuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nada más importante para un creyente, para un cristiano, que conocer lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando los eventos de la vida vienen diciéndonos una cosa, nosotros decimos, no, pero la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Cuando el enemigo, el desánimo, la frustración, la depresión comienzan a susurrarnos al oído, no, pero échate a morir, pero no vale la pena, que todo perdido. Cuando comienzan las actividades de este mundo a querer sacarte, chuparte la vida, apóyate y conoce la palabra de Dios. Porque cuando tú conozcas lo que la palabra de Dios dice, te vas a mantener confiado, firme, sin variación, sin ambivalencia. No te van a correr de aquí para allá y de allá para acá, sino que tú vas a saber en quién tú has confiado. Y el mismo Jesús contrarrestó al enemigo cuando él vino a traerle mentiras, a ofrecerle cosas. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que alimentarnos del Señor. Yo voy a leer ese pasaje que leyó Modesto de esta versión. Dice, versículo número 1. Dice, bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Versículo 6. Estoy leyendo el Salmo 1. Salmo 1, versículo 2 ahora. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra. Y necesitamos pedirle al Señor que nos dé amor hacia su palabra. Dice, y alegres la estudian día y noche. Versículo 3.
Dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto. No es un poquito de fruto, no, dan mucho fruto. No se marchitan sus hojas. Y me fascina cómo termina aquí. Todo lo que hace le sale bien. Mi hermano, cuando estamos conectados con el Señor, todo nos sale bien. Aunque humanamente uno puede decir, no, pero las cosas no me están saliendo bien. Sí, te quiero decir, sí te está saliendo bien. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo en la barca, porque Él no te deja, porque Él camina contigo. Así es. Colosenses capítulo 2. Y yo creo que con este pasaje vamos a resumir lo que hemos querido transmitirles en esta noche y vamos a querer abrir un espacio para preguntas, ¿no? O comentarios. Así que en el área de los comentarios ahí de este live por Facebook, si tienes alguna pregunta con respecto a esto que hemos estado hablando o quieres hacer un comentario, escríbelo allí que con gusto vamos a hacer eco de tu pregunta o de tu comentario. Colosenses capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia de Colosas, le dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. O sea, le está diciendo, así como ustedes han decidido caerle atrás al Señor, seguir a Jesús, deben de seguir sus pasos, sus ejemplos, sus palabras, sus directrices, lo que Él ha establecido. Espera Dios obediencia de parte nuestra. Y volvemos y decimos, ¿cómo sabemos el cómo agradar a Dios? Caemos en lo mismo, volviendo a la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, meditando, citando la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser espejo ante el cual nos podemos ver y nos va a dejar revelado lo que Dios espera de nosotros en cada circunstancia. Dice entonces, los que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. ¿Estás en qué versículo? El versículo 7 ahora. Dice, arraíguense, o sea, echen raíces, profundicen sus raíces. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Fíjense que el énfasis está en Él. Así es. Nosotros tenemos que echar raíces en Él. Como decía el domingo, no es en la persona del pastor, en la persona del sacerdote, en la iglesia tal, en esta otra iglesia. Y es necesario amar a su pastor, gracias por su amor. Es necesario estar conectados y estar formando parte de una comunidad de fe. Eso no puede faltar, ¿no? Pero en su expresión mínima, nuestra fe está apoyada, cimentada, enraizada en la persona de Jesús. Dice, echen raíces profundas y edifiquen toda su vida, no algunos aspectos de su vida, no solamente aquello que tiene que ver lo espiritual, y ya tus negocios no lo afiances en el Señor, tus relaciones, Dios no tiene que ver con eso, eso es lo mío. Lo mío con Dios es los domingos cuando yo voy y ahí, pero después todo lo demás. No te metas en esto. No. Deja que Dios se desplace por las habitaciones de tu vida. Deja que abra los closets. Deja que se agache y mire debajo de la cama. Deje que abra gavetas en tu vida. Porque nadie mejor que el Señor. Como decorador de interiores. Amén. Como diseñador de interiores. Para decirte a ti lo que tú necesitas hacer. Para que tu vida tenga mejor presentación. Necesitamos enraizar nuestras vidas sobre Él. Porque cuando lo hacemos así, entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad. Amén. No en la verdad del pastor, no en la verdad
de la iglesia, no en la verdad de lo que está diciendo la prensa, no en la verdad de mis padres, en la verdad del Señor. Su palabra es verdad. Por eso tenemos que siempre volvernos a su palabra para que ella nos sea de orientación. La verdad que se les enseñó y rebosarán en gratitud. Aleluya. Vamos a ser como una fuente de agua, ¿no? Brotando agua, como recuerdo la vez que fuimos a Las Vegas, Nevada, que no fue tan grata la experiencia, pero allá vamos con el testimonio. Estábamos en Las Vegas, Nevada, y esos hoteles espectaculares con unas fuentes que tiraban unas coreografías de aguas con colores. Nuestras vidas pueden ser todo un espectáculo. Amén. Nuestras vidas pueden ser, ¿no?, una demostración de un rebose de conocimiento, de gozo, de visión, de perspectiva, pero solo si estamos conectados con la fuente mayor sobre la cual podamos edificar nuestras vidas, que es el Señor. Así que esta noche lo que queremos es motivarte. Conéctate con el Señor como nunca antes. Y cuando tú te conectas con el Señor, tú comienzas a bendecir a otras personas. Y es como el pasaje de la vid. Cuando tú estás conectado con el Señor, de ti van a brotar frutos que otros van a comer. A veces nosotros vivimos estas vidas, somos madres como yo, y le damos a nuestros hijos de nuestras fuerzas, de lo que yo tengo. Pero qué precioso es que nuestros hijos puedan comer de lo que rebosa de mí. Sí, que mi esposo pueda comer de lo que rebosa y le conviene a él eso, porque cuando uno no está conectado con el Señor, uno es una persona complicada, uno es una persona amargada, el otro no quiere estar cerca de uno, pero cuando uno está conectado con el Señor, esos frutos son frutos dulces, son frutos buenos que los otros pueden aprovechar y ser bendecidos por medio de nuestras vidas. Así es. No veo ninguna pregunta en específico, aunque Paola Robles sí comparte diciendo: testifico que aunque emprendo cosas que para mucha gente podría parecer una locura, nuestro Dios está conmigo y hasta creo que le hago reír, aún en medio de este tiempo. Dios es bueno siempre. Eso es así. No hay nada mejor que nosotros impresionar a nuestro Dios con nuestra fe. Como los hijos nuestros, ¿no?, que a veces se ponían de graciosos con nosotros buscándonos la sonrisa. A veces nosotros podemos traer una sonrisa sobre el rostro de nuestro Dios, ¿no?, con la fe que exhibamos, con el atrevimiento que exhibamos, ¿no?, con la iniciativa que asumamos. Nosotros podemos en nuestro diario vivir definitivamente hacer que Dios diga: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien me gozo, en quien tengo complacencia, que agrada mi corazón, con quien me contento. Sorprender al Señor con nuestra fe. Y con lo que Paolita, ella escribió, la primera vez que conocí a Paola es quien es una de las que da los anuncios en la iglesia. Cuando la vi, el Señor me dio una palabra para ella y era la imagen como de una campanita. Y Paola, sí, tú alegras no solo al Señor, tú alegras a los hermanos con tu jocosidad, con tu personalidad tan hermosa que tú tienes. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esas bellezas que salen cuando estamos enraizado en el Señor, y es para bendecir a otras personas. Así es. Nayib comenta también que por medio de la oración nos conectamos también con el Señor, absolutamente. No solamente a través de nuestro apego a la palabra de Dios, que nos revela quién Dios es y lo que Él espera de nosotros, pero la oración, ¿no?, que es hablar con Dios, permite no solamente que Dios escuche expresado mis pensamientos, mis deseos, mis peticiones, aunque Él las sabe todas, dice el salmista. Aquí no está la palabra en mi boca, y hace rato tú sabes, porque ese es el Dios que servimos, tan grande que aún cuando está allí en proceso de formación la oración,
Él sabe lo que tú vas a pedir, no obstante, nos convoca a la oración, nos llama a la oración, a que nosotros hagamos esos apartes, esos altos durante el día para presentar nuestras vidas ante Él. No solamente para pedir, sino para agradecer también. Y la comunicación es de doble vía. No solamente ráfagas de oraciones de aquí para allá. Hacer momentos de silencio. Porque cuando nosotros nos conectamos con Dios, hay que permitir que Él también nos dé retroalimentación. Y cuántas veces Dios no nos susurra en la quietud de nuestra alma, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Nos da claridad, nos arroja luz, nos da revelación, nos habla, nos da una inclinación, como decimos en inglés, nos da un prompting, nos da como un sentido de dirección con respecto a lo que hemos estado presentando en oración. La oración, vital recurso para nosotros conectarnos y echar esas raíces que nos lleven a nosotros mantener nuestro verdor. Y podernos mantener dando frutos. Y otra disciplina también, aparte de la lectura de la palabra de Dios, de meditar en ella, de estudiarla, de orar, como estaba diciendo Modesto, está también el ayunar, el sacar ese tiempo a solas. Ayunar es tú sacrificar algo que para ti es importante y estar a los pies del Señor. Ayunar es otra herramienta que nos ayuda a nosotros poder enraizarnos en el Señor. Y siempre hacerlo con gratitud, ¿no? Que es lo que dice Estelita aquí, ¿no? Dando gracias a Dios en todo y por todo, ¿no? Y con acción de gracias, dice, hacemos conocer nuestras peticiones al Señor. Con acción de gratitud. Claro. Siempre debe no es, bueno, si recibo un recibo de que recibió mi petición, cuando vea las evidencias de lo que pedí, entonces ser agradecido. No. Tan pronto articula tu oración, comienza a dar gracias, ¿no? Llamando las cosas que no son como si fueran. Ejercitemos nuestra fe. Señor, gracias te doy, porque yo sé que esta petición está subiendo ante tu trono y tú no me vas a dar nada que no me convenga. Y de antemano te doy gracias. Por esto que te estoy pidiendo, de recibirlo, te daré gracias. Antes de recibirlo, te doy gracias. Después de haberlo recibido, haré memoria, que a veces no hacemos memoria, y con gratitud haré memoria y te daré gracias. Antes, durante y después, siempre que reine en nosotros una actitud de agradecimiento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas. Con esta reflexión que hemos tenido en esta noche, la importancia de nosotros enraizarnos en Dios, de sembrarnos cercanos a ese río, que nuestras raíces se hundan, se extiendan hacia las aguas, para que cuando venga el tiempo de calor, para cuando venga el tiempo de sequía, nuestras hojas no se vean comprometidas, nuestros frutos no se vean aplazados, sino que nosotros, no importa la temporada que estemos viviendo, la estación que estemos viviendo, porque estamos conectados con el Todopoderoso, nosotros seremos el mismo en enero, en junio, en diciembre, el domingo, el miércoles y el sábado, todos los días, a toda hora, cuando nosotros estamos conectados con Dios, podemos saber que el Señor está por nosotros y a favor de nosotros. Así que permítenos orar en esta hora. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de conectarnos, Señor, con amigos y hermanos, Señor, que les estimamos con entrañable amor. Señor, solo tú sabes la falta que nos hace poder hacer vida en comunidad, juntos. Señor, pero sabemos que estos tiempos también tienen sus propósitos. Señor, y no nos sigue faltando la idea de que de estas experiencias tendremos muchos testimonios para muchos años por venir, Señor. Padre, yo pido que cada uno de los que están conectados y que puedan no solamente en esta hora escuchar este mensaje, sino quizás en horas por venir, Señor, cuando lo sigamos reproduciendo, Señor, que puedan ellos
determinar en sus corazones, Señor, el conectarse contigo Sí, aún Jesús. más. Sí, Señor. Aún más. Señor, líbranos de ser un árbol lejos de esas fuentes, Señor, esas corrientes de aguas, Sí, Señor. Señor, que son las que nos van a alimentar y nos van a dar la capacidad de mantenernos erigidos, derechos, creciendo, extendiéndonos, dando frutos en todo momento. Sí, Jesús. Señor, llévanos a un mayor acercamiento Sí, a Señor. ti. Ese es el deseo ardiente Sí, Señor. de nuestros Pasión, corazones. Danos mayor pasión por ti, te Sí, conozcamos como nunca antes, Sí, Señor. danos Yo sé, Señor, que tú vienes tratando con nuestras vidas. Espíritu Santo, sigue trayendo a nosotros revelación de quién tú eres, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Dios le bendiga, amigos, hermanos. Estaremos de vuelta este jueves a las 7:30 con nuestro tiempo de oración, y mañana a las 7:30 tendremos nuestra conferencia vía Zoom. Así que todos los que estén interesados, esta noche pongo el anuncio de vuelta, les mandaré el texto, escríbanos si quieren participar de esta conversación vía Zoom, donde nos vemos por video, conversamos, hablamos un poquito, una oportunidad de vernos todos a la vez y escucharnos todos a la vez. Así que ojalá puedan estar allí con nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones, les amamos.